Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto, la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que, tanto tú como yo, mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. El propósito de este episodio es volvernos conscientes de lo que nos genera dolor y lo que tememos. Hacerlo con una precisión que para muchos puede llegar a ser dolorosa. En términos sencillos, los humanos solemos tomar decisiones por dos sencillas razones. O nos causa dolor o nos causa placer. Todas las decisiones que tomamos generalmente están asociadas con esto. Lo hacemos para acercarnos al placer o lo hacemos para alejarnos del dolor. Y es así como se generan los cambios en nuestra vida. Somos capaces de cambiar nuestras creencias, nuestros hábitos y comportamientos si eso nos acerca al placer o nos mantiene alejados del dolor. Lastimosamente, la mayoría de personas crea cambios en sus vidas cuando está sufriendo, cuando está en medio de un hoyo del cual no pueden salir, cuando sienten mucho dolor. Es ahí cuando solemos decir, basta o hasta aquí. Voy a hacer algo al respecto, voy a cambiar mis circunstancias, no puedo seguir haciendo esto. A veces, caemos tan bajo que ya no podemos ir más abajo y la única opción que tenemos es ir arriba. Estamos tan hundidos que ya no podemos hundirnos más. Y desgraciadamente, es así como la mayor parte de los humanos creamos cambios en nuestra vida. Cuando hay mucho dolor, cuando éste se vuelve insoportable. Es ahí cuando nos volvemos más disciplinados o más agradecidos, cuando logramos un mayor compromiso, cuando creamos y nos comprometemos con esos nuevos hábitos, comportamientos y actitudes. Por otro lado, está el placer. Son pocos los que realmente son capaces de crear cambios por inspiración y no por desesperación. Entonces, diríamos que los humanos actuamos por inspiración o por desesperación. La inspiración es ir por el placer, hacia lo que queremos. La desesperación es alejarte del dolor, es mantenerte lejos de aquello que no quieres. Ponte a analizar cuándo has creado cambios en tu vida. Ese cambio muchas veces viene o se desencadena a raíz de una crisis que viviste, ya sea una crisis en tu relación de pareja, o una crisis económica cuando perdiste el trabajo, o una crisis en tu salud, cuando te enfermaste. Esas cosas no las quieres y no tienes por qué esperarlas a que ocurran para generar cambios verdaderos y permanentes en tu vida. Es decir, nadie se levanta en la mañana esperando caer enfermo o ser despedido o que su pareja lo engañe para recién comprometerse a realizar cambios en su vida, para recién comprometerse a que su vida sea completamente diferente como él realmente lo quiere. Pero la naturaleza humana es fascinante y a la vez algo estúpida, porque ¿cuándo es que nos preocupamos por nuestra salud? Cuando enfrentamos una enfermedad, cuando el doctor nos dice que el siguiente infarto puede ser el último. ¿Cuándo es que nos preocupamos por nuestras finanzas? Cuando los acreedores van a tocar tu puerta con insistencia, cuando te ves sin empleo. Siempre, escúchame bien, siempre será mejor tomar el control de tu vida ahora y no dejar que el dolor o el placer sean tus guías, porque no siempre llegan a ser las mejores guías. Dicen que el mejor momento para reparar un techo es cuando no llueve. Así que los ejercicios que veremos y que haremos en este episodio te van a ayudar a identificar esto y cómo podemos empezar a cambiar las asociaciones que tenemos con el placer y con el dolor. Así que, si puedes, toma una hoja de papel y empecemos con la primera pregunta. ¿Qué acciones tomas en la actualidad de las que no te sientes orgulloso? ¿Cuáles son esas acciones? Y voy a ponerte unos cuantos ejemplos. Podrías escribir, por ejemplo, videojuegos. Sí, puede que te gusten como a mí, te gusten un montón los videojuegos y te las pases jugando todos los días, pero es una acción de la cual no te sientes completamente orgulloso, sobre todo por la enorme cantidad de tiempo que pasas en ellos. También puedes escribir en esa hoja que eres perezoso.
Es decir, te la pasas sentado en el sillón, postergando el trabajo pendiente y no te sientes orgulloso de ello. También podemos escribir que mientes u ocultas algo a tu familia o a tu pareja. Obviamente, eso te hace sentir poco orgulloso de ti mismo. Ahora que ya tenemos escrito eso, a un lado, en otra columna, escribe el dolor asociado a estas acciones de las cuales no te sientes orgulloso. Por ejemplo, con jugar videojuegos puedes asociar la sensación de frustración. Con la pereza, el estrés. Con mentir u ocultar algo, puedes escribir la culpa. Ahora la pregunta que más nos importa. ¿Para qué te sirve todo esto? Muchas de las acciones que no nos hacen sentir orgulloso, pero que seguimos haciendo, las hacemos porque encontramos cierto placer en ellas. Si quieres dejar de hacerlas, necesitamos darnos cuenta del dolor que nos están trayendo, porque solo así podemos dar ese paso para eliminarlas o cambiarlas. Así que, una vez identificado el dolor que asociamos a estas acciones, vamos a poder llevarlas al siguiente nivel. Vayamos por la segunda parte de este ejercicio. Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas asocias con dolor? Puede ser un dolor físico o un dolor mental, algo más emocional, es decir, cosas que buscas evitar, de las cuales te alejas. Para que nos demos una idea más clara, para responder a esta pregunta, podemos tomar el siguiente ejemplo. Puede ser ir al gimnasio, o comer sano, o hablar en público, o enfrentar una conversación incómoda. Una vez que escribas todo aquello que para ti representa un dolor, a lo cual le presentas una resistencia o que simplemente buscas evitar a toda costa, o por lo menos todas las veces que se pueda, quiero que escribas en otra columna lo mismo que hicimos con la primera pregunta, pero en esta ocasión vamos a asociar cosas placenteras. Vamos a asociar cada cosa que evitas hacer con algo placentero. Entonces, para ir al gimnasio, por ejemplo, si antes lo asociábamos con dolor, con pereza, con sobreesfuerzo, ahora lo vamos a asociar con vitalidad, con energía, con ser más atractivo, comer sano. Si antes lo asociábamos con hambre, con sacrificio, con mal humor, ahora lo podemos asociar con energía, con salud, con longevidad, incluso con amor propio. Para hablar en público, si has escrito algo así, lo podemos, si antes lo asociábamos con dolor, a la vergüenza, al miedo, a la ansiedad, ahora podemos asociarlo con comunicarnos mejor, con conectar con las personas, incluso con mejorar nuestros ingresos. Si escribiste cosas como enfrentar una conversación incómoda o hacer algo incómodo, ir a un lugar que te incomoda, ahora puedes asociarlo con quitarte un peso de encima o permitirte aclarar ciertas situaciones con las personas que son importantes para ti o fortalecer la relación que tienes con esas personas. De esta forma, vas escribiendo lo placentero de aquellas cosas a las cuales hoy tienes resistencia, de las cosas que te mantienes alejado de ellas. Y vas a empezar a tener una asociación positiva de placer, vas incluso a sentirte motivado a hacer más de aquello de lo cual antes te alejabas. De nuevo, este ejercicio tiene el propósito de darte cuenta que no todo lo placentero que haces realmente es placentero a largo plazo, que te conlleva o que te trae mucho dolor, y que no todo aquello que te incomoda, que te produce incertidumbre o cierta ansiedad es realmente malo. Muchas veces es allí, es a través de esas cosas donde encuentras tu camino para un óptimo desarrollo, para tu mayor crecimiento. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la tercera parte de este ejercicio, pausa este episodio. Haz estas dos primeras partes. Primero, aquello que te causa placer, pero que no estás viendo del todo el dolor que te está trayendo a tu vida. Y segundo, todo aquello que te resistes a hacer, pero que en el largo plazo puede traerte mucha más plenitud, mucha más satisfacción, mucho más placer a tu vida. Ahora sí, pasemos a la tercera parte de este ejercicio. La pregunta es, ¿qué comportamientos asocias en la actualidad a algo placentero? Y aquí quiero que seas brutalmente honesto contigo, no conmigo, sino contigo, porque muchas veces estos comportamientos no son constructivos, sino altamente destructivos. Los videojuegos pueden generarte una suerte de placer, un enorme placer por la sensación de logro, de avance, de progreso. Comer comida chatarra te puede generar un enorme placer por los sabores artificiales que contiene. Para muchos, el chisme les genera un gran placer porque comparan su vida con las de los demás y de cierta forma se sienten superiores.
Navegar por las redes sociales te genera placer porque buscas distraerte, entretenerte, dejar de pensar momentáneamente en tus problemas. Ahora que ya escribiste aquellas cosas que para ti hoy son placenteras, quiero que las asocies, que las empieces a asociar con algo de dolor. Asócialas con algo sumamente doloroso. Lo que buscamos aquí es bastante simple. Queremos que las cosas que son destructivas para nosotros dejen de ser tentadoras, gratificantes, emocionantes, porque son, prácticamente destructivas. No nos ayudan ni nos potencian como hombres. Y si seguimos asociándolas con placer, no seremos capaces de eliminarlas, ni siquiera de poder controlarlas. Entonces podemos escribir lo siguiente. Los videojuegos. Puedes asociarlo, pero ya depende de ti, con mediocridad. Y ojo, no tengo nada en contra de los videojuegos, pero a menos que te dediques a eso profesionalmente, que te haga ganar dinero, prácticamente, y en términos prácticos, estás perdiendo el tiempo. Por eso es importante que seas consciente de ese dolor. Comer comida chatarra. Puedes asociarlo con algo tan doloroso como la baja autoestima, el poco aprecio por ti mismo, la poca confianza, incluso una muerte prematura. ¿Lo ves? Cuando tienes en mente estas asociaciones con respecto a lo que haces hoy, pues ya no te suenan tan placenteras, ya no llaman tanto tu atención, o por lo menos te lo piensas 2 veces antes de volver a caer en el mismo hábito o en la misma actitud. Los chismes. Pues juzgar a alguien es igual a tener una sensación de baja autoestima, a buscar validación a través de la desgracia ajena. Y eso, pues te convierte en una muy mala persona, porque se regocija en la desgracia de otros. Navegar en redes sociales puede ser una falta de propósito, puede ser buscar distracción de una vida vacía, entender que tus problemas no van a desaparecer, pero que tú intentas ocultarlos bajo la alfombra. Lo que importa aquí es que seamos conscientes de cuál es el dolor que podemos asociar a algo placentero que hacemos hoy, pero que está contribuyendo con muy poco a nuestras vidas. Ahora, una pequeña advertencia. Cuando respondas a esta tercera pregunta, nunca asocies estas actividades con culpa o con vergüenza, porque no te va a ayudar, al contrario, va a ser muy contraproducente. Empiezas a asociarlas con dolores que te inspiren a cambiar, no a sentirte peor, con dolores que te inspiren a dejarlas por completo y empezar a actuar de forma contraria, de una forma que sí te potencie, de una forma que sí te convierta en el hombre que en verdad quieres ser, ¿ok? Ahora sí, pasemos a la cuarta parte de este ejercicio. Y esta parte es importante, ya que toca el tema de las consecuencias que nos traen nuestras acciones. El problema con las personas de hoy es que no son conscientes de que sus acciones tienen consecuencia. Quizá no en el corto plazo, pero sí o sí tienen consecuencia. La pregunta para esta cuarta parte es, ¿qué consecuencias vas a pagar si no empiezas a cambiar hoy? Si no empiezas a hacer esto, si no empiezas a evitar esas acciones, ¿qué consecuencias van a haber en tu vida? Las consecuencias son fundamentales, te repito, no solemos poner consecuencias a nuestras acciones y por eso las personas se premian por cualquier cosa. Van de fiesta, compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen, o toman descansos que no se merecen, solo porque sí, solo porque sienten que son necesarios, o porque creen que los necesitan, porque hay algo en ellos que les dice, hey, te has esforzado tanto, has trabajado tanto, aunque no sea verdad, te mereces esto. Y se premian por un comportamiento y por logros mediocres, y no se dan cuenta que solo están perpetuando su mediocridad. ¿Cuándo pueden utilizar esos premios como una excelente forma de utilizar su dolor y su placer a su favor, y no como una forma más de autosabotearse? Por ejemplo, te puedes premiar por haber tenido una semana altamente productiva y enfocada en tu trabajo. Puedes castigarte por no haber tenido esa semana altamente productiva y enfocada en el trabajo. El problema ocurre cuando no cumples con tus objetivos, cuando no avanzas, cuando no ves progreso y aún así te premias. Cuando no cumples con tu palabra, cuando dejas las cosas para después, cuando no logras lo que te propones. Es allí, en lugar de premiarte, deberías restringirte, castigarte, mostrar que hay una consecuencia negativa, que debe existir cierto dolor. Nunca te premies por un comportamiento mediocre, porque solo le estás diciendo a tu mente que eso está bien, que está permitido, que no importa, que simplemente debes seguir perpetuando el ciclo de mediocridad. Es así como se utilizan las consecuencias positivas o negativas a tu favor. Entonces,
¿Cuáles van a ser las consecuencias que tú le vas a poner a tus acciones? Si no cumples con lo que te propones, ¿de qué te vas a privar? Incluso puedes llevar esto a un nuevo nivel. Ponte a pensar, a imaginar las consecuencias a largo plazo. ¿Qué va a pasar en un año, en 5 años, en una década? ¿Qué pasa si esas consecuencias permanecen por todo ese tiempo? ¿Qué pasará si dentro de los próximos 5 años sigues comiendo todo lo que se te antoje, sobre todo comida basura, si sigues metiéndote en los chismes, si sigues perdiendo tu tiempo en las redes sociales, si sigues jugando videojuegos a todas horas, descuidando tu trabajo, tus habilidades, tu mismo cuerpo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en tu vida? ¿Cuáles van a ser las consecuencias a 10 años de no hacer ejercicio, de no comer sano, de nunca atreverte a mejorar tus habilidades de comunicación, de nunca controlar tus finanzas, de todo lo que has venido escribiendo en las anteriores preguntas? Y aquí te pido que tengas muy claro cuáles van a ser las consecuencias. Si puedes imaginarlas, visualizarlas, sentirlas, mucho mejor. Porque así vas a utilizar todos tus sentidos, porque vas a ver esas consecuencias, vas a escuchar esas consecuencias y sobre todo vas a sentir esas consecuencias. Puedes ver este ejercicio como lo que sucede en la historia de Charles Dickens, el cuento de Navidad, lo que le sucede a Ebenezer Scrooge. Él cambia no porque un día se sintió inspirado a cambiar, sino porque tuvo la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, y le muestran las consecuencias de sus acciones, de las acciones pasadas, de sus acciones presentes, y le muestran las consecuencias de todo lo que va a ocurrir en el futuro si no cambia sus acciones. Así que imagina cómo va a ser tu vida dentro de unos años si no cambias, si no haces más que el mínimo esfuerzo, si no haces nada para mejorar, si no tomas las riendas de tu vida. Y una vez que lo tengas claro en tu mente, pregúntate, ¿realmente ese es el lugar a donde quiero llegar? Y sé que va a ser doloroso, pero recuerda, todo lo que hemos venido repitiendo y hablando en este episodio, nos alejamos del dolor y nos acercamos al placer. Y muchas veces, por no decir casi todo el tiempo, la gente no cambia porque las acciones limitantes y destructivas de su vida están siempre asociadas al placer. Y las acciones potenciadoras, aquellos que los impulsan, están mayormente asociadas al dolor. Muchas veces, el dolor puede servirnos de inspiración, pero no llega a ser lo más recomendable, pero sí puede servirnos para mejorar. A veces necesitas tomarte ese trago amargo para decir, hasta aquí, ahora sí voy a cambiar, ya no más. Y para terminar, piensa en las consecuencias positivas de hacer lo que sabes que tienes que hacer, de tomar las acciones necesarias y disciplinadas y que están en congruencia con tus metas, que te dirigen a tus metas. Imagina el hombre que serás, la casa en la que vivirás, el auto que conducirás, la imagen que te devolverá el espejo de ti mismo cada mañana, la pareja que tendrás, la vida que tendrás. Todo eso puede inspirarte y así lo hará. Pero no perdamos de vista que somos humanos y que muchas veces actuamos más por desesperación que por inspiración. Yo sé que todo este episodio puede ser un viaje hacia el dolor, pero también es una forma muy necesaria de entender qué es lo que nos motiva, qué es lo que está dirigiendo nuestra vida, si a veces es el placer o a veces es el dolor. Es una forma no muy sutil de darnos cuenta que a veces, o que mejor dicho, muchas veces, los únicos responsables de nuestra vida, los únicos responsables de los resultados que estamos logrando hoy, somos nosotros. Que tus resultados sean los que no te gusten, pues, ya sabes, a quién no echar la culpa, pero sí responsabilizar. A quien te devuelve la mirada cada mañana que ves al espejo. Así que, haz las paces con él. Recorre estos ejercicios. Vuelve a escuchar este episodio, si lo quieres, y haz estos ejercicios. Sin más, te agradezco que hayas llegado hasta el final y nos encontramos en un siguiente y potenciador episodio de este podcast.